A finales del siglo XV, los españoles, liderados por el navegante Cristóbal Colón, navegaron por el Océano Atlántico y consiguieron llegar al continente americano. Aunque la intención original de Colón era atravesar el Océano Atlántico para llegar a la India, realmente lo que logró fue llegar a las tierras de América, un inmenso continente que los europeos no conocían. Luego de este hecho, poco a poco, nuevos grupos de españoles se fueron desplazando a las tierras americanas. Ellos se aprovecharon de las enfermedades que atacaron a los pueblos nativos y de las rivalidades que existían entre estos pueblos para establecer su dominio sobre gran parte de este continente. Así, los españoles lograron dominar una buena parte del territorio americano, un dominio que se mantendrá hasta el siglo XIX. Con la conquista española, la vida de los pueblos americanos cambió para siempre. Y es que los españoles llevaron a América nuevas instituciones políticas y también nuevas prácticas económicas. Además, hicieron que los pueblos nativos adoptaran la religión cristiana y la cultura de Europa. Pronto, la cultura de los españoles se fue mezclando con la cultura de los pueblos indígenas y con las tradiciones de los pueblos africanos que fueron llevados a América. Así que, a partir del siglo XVI, en Hispanoamérica, lentamente se irán formando nuevas sociedades, que serán el resultado del intercambio cultural entre españoles, indígenas y africanos. Ahora, veamos cómo fue la organización política, económica y social de los territorios americanos que estuvieron bajo el control de los españoles. Comenzamos con su organización política. La América española estuvo bajo el control del rey de España. Él era la máxima autoridad política de España y de todos los territorios españoles en otros continentes. La monarquía española creó numerosas instituciones políticas, con la intención de que éstas les ayudasen a gobernar sus territorios americanos. Una de estas instituciones fue el Consejo de Indias. Este se encargaba de aconsejar al rey sobre cuáles eran las medidas administrativas, legislativas y judiciales más adecuadas para los territorios americanos. Otra importante institución fue la Casa de Contratación. Este organismo se encargaba de regular todas las relaciones comerciales que existían entre Hispanoamérica y España. Pero, tanto el Consejo de Indias como la Casa de Contratación estaban ubicados en territorio español. Directamente en las tierras americanas, la principal forma de organización territorial fueron los virreinatos. Estos eran dirigidos por un virrey, que se encargaba de gobernar los territorios americanos en nombre de la monarquía española. Entre los siglos XVI y XVII, los dominios españoles en América se dividieron en dos grandes virreinatos: el Virreinato de Nueva España, que se extendía por gran parte del norte y el centro de América, y el Virreinato del Perú, que se extendía por el sur del continente. Sin embargo, durante el siglo XVIII fueron creados dos nuevos virreinatos: el Virreinato de Nueva Granada, que estaba conformado por los actuales territorios de países como Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador, y el Virreinato del Río de la Plata, que abarcaba los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Otras importantes formas de organización política fueron las gobernaciones y las capitanías generales. Por un lado, las gobernaciones eran gobiernos creados en territorios que ya se habían pacificado. Y por otro lado, las capitanías generales fueron territorios dirigidos por un jefe militar, que ejercía el poder civil y judicial en ellos. Las principales capitanías generales de la época colonial fueron la de Santo Domingo, Guatemala, Venezuela y Chile. Por último, no podemos olvidar dos instituciones que tuvieron un papel muy importante en la organización política de la América española. Estas instituciones fueron las Reales Audiencias y los Cabildos. Las Reales Audiencias eran organismos integrados por jueces,
que se encargaban de impartir justicia en las provincias americanas. Y los cabildos fueron instituciones municipales dedicadas al gobierno de las ciudades americanas y que estuvieron conformados por sus habitantes. Por otra parte, en cuanto a la economía, una de las instituciones económicas más importantes de la América española fue la encomienda. La encomienda fue una institución creada por la monarquía, con la intención de organizar la economía de las tierras conquistadas y evangelizar a los pueblos indígenas. En esta institución, la corona española permitía que algunos de los españoles en América tuviesen a un grupo de indígenas bajo su control. A estas personas se les conocía como encomenderos. Los indígenas estaban obligados a pagar tributos al encomendero. A cambio, el encomendero debía enseñarle a los indígenas la religión y las costumbres de los españoles. De esta manera, la encomienda sirvió para que los españoles aprovecharan el trabajo de los indígenas y también para que los indígenas adoptaran la religión y la cultura de España. Las encomiendas se concentraron sobre todo en el desarrollo de la agricultura en las haciendas y en la extracción de minerales en las minas. Sin embargo, esta institución fue muy polémica, ya que muchas personas consideraban que a través de ella se maltrataba y explotaba a la población indígena. También las grandes plantaciones representaron otro importante centro de producción durante la época colonial. En estas plantaciones se producía azúcar, algodón y tabaco. Además, allí trabajaban los esclavos africanos que fueron trasladados a América, especialmente a aquellas zonas donde había poca población indígena. Otra importante actividad económica fue el comercio. Y es que el crecimiento de la producción agrícola y ganadera ayudó no solo a incrementar el comercio dentro de los territorios americanos, sino también a aumentar las exportaciones hacia España. La monarquía deseaba que todas las actividades comerciales de la América española se realizaran solo con España. Sin embargo, cuando las economías hispanoamericanas crecieron, a los españoles se les hizo muy difícil controlar el comercio. Así que, a través del contrabando, los productos americanos comenzaron a aparecer en otras partes de Europa. Por otro lado, las sociedades coloniales estuvieron marcadas por el mestizaje, la mezcla entre la población española, indígena y africana. Este proceso de mestizaje provocó que en Hispanoamérica surgieran sociedades con una gran diversidad étnica. Pero esto no significa que en ellas no existieran diferencias sociales. Todo lo contrario, las sociedades coloniales estuvieron fuertemente jerarquizadas. En lo más alto de la pirámide social se encontraban los peninsulares, es decir, las personas que nacían en España. Ellos eran grandes comerciantes y ocupaban los cargos políticos más importantes. Luego de ellos estaban los criollos, es decir, los hijos de españoles que habían nacido en territorio americano. Ellos eran encomenderos, hacendados o terratenientes, pero a pesar de que tenían un gran poder económico, no podían ocupar los puestos políticos más altos. Más abajo se encontraban los mestizos. Ellos trabajaban en los campos como peones o podían ser artesanos, carpinteros y albañiles. Después estaba la población indígena, que en su mayoría formaba parte de las encomiendas. Y por último se encontraban los esclavos de origen africano, quienes eran forzados a trabajar en las plantaciones y en las minas. Y de esta manera estuvo organizada Hispanoamérica durante la época colonial. Una época que es muy importante conocer, ya que todos los hechos que ocurrieron por estos años marcaron la historia de los países hispanoamericanos. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos.
Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.